Buenas tardes, sean bienvenidos a la penúltima sesión de este curso. Vamos a comenzar, no sin antes recordar así rápidamente algunas ideas de la última sesión, la agenda para este día. Este día el objetivo es hablar de las técnicas de integración, particularmente la técnica de sustitución y la de integración por partes. Seguramente en sus cursos de cálculo o en sus áreas de formación han visto que hay diversas técnicas, pero realmente solo son dos técnicas. En resumen, una es la de sustitución y la otra es el proceso de integración por partes. Todo lo demás son ajustes algebraicos, sustituciones rebuscadas, que algunas tienen interpretaciones geométricas interesantes, y pues las mezclas en las manipulaciones algebraicas que ustedes pueden hacer. Voy a tratar de por lo menos introducir o llegar acá a lo último, que es lo de integración por sustitución Weierstrass. Esto con el objetivo de, para la última sesión, dar un panorama general de lo que es una integral elíptica, una breve pero muy breve introducción a lo que es una función elíptica, acercándonos con un problema muy concreto, que es con podría ser el cálculo de longitud de una curva, particularmente el de una elipse, o estudiando los cambios estos de integración que generan coordenadas que generan puntos con coordenadas racionales, más bien. Esa es la idea. Es un tanto ambicioso, pero vamos a procurar por lo menos introducir, y que para cierre del curso pues se lleven una idea interesante sobre esto de el proceso de integración o algunos elementos del cálculo integral. La otra alternativa sería hablar de una función que es una función llamada la función gamma. Eso todavía lo estoy meditando si dará tiempo, pero si no, por lo menos contarles un poquito en el material. ¿De acuerdo? Uno de los principales elementos que estudiamos en la sesión previa fue el primer teorema fundamental del cálculo. Decíamos, a veces, dependiendo la bibliografía que revisen, puede que este resultado les aparezca como el segundo o simplemente el teorema fundamental. Acá en este curso lo hemos considerado este argumento como el primer teorema fundamental, que básicamente lo que nos permite es evaluar una integral definida. Recuerden siempre pensar la función f, o más bien, asociemos esta integral definida a una región del plano, particularmente cuando f es positiva. Su significado es el cálculo de un área o el área de alguna región en el plano. Manejémoslo siempre así para que sea como más natural las propiedades y demás relaciones que hay aquí con estos objetos. Ese fue el primer teorema fundamental, y la idea era buscar una función llamada la antiderivada de la función f minúscula, una función que cumple que al derivarla pues nos devuelve acá la función f minúscula, es decir, una función f tal que su derivada coincida con la función del integrando. Lo que pasa es que la búsqueda de esta función no es algo que sea inmediato, va a depender mucho de quién sea la función, y pues no todas las funciones tendrán una antiderivada elemental como nosotros quisiéramos.
El siguiente resultado, que es el segundo teorema fundamental, requiere de la definición de una nueva función. Recuerden que esta función decíamos que proporcionaba una especie de área parcial. Recuerden, siempre pensamos aquí la función f positiva para efectos de visualización y tener una mejor idea de qué es lo que está pasando cuando definimos una función de este tipo. Una función definida en términos de una integral. La ventaja de este proceso de definir una función de esta manera es que usted puede definir la integral básicamente de la antiderivada básicamente de cualquier función. No importa quién sea la función, usted la puede definir o plantear con la ayuda de lo que dice el segundo teorema fundamental. Y básicamente esto fue lo que hicimos para definir técnicamente la antiderivada de la función 1 entre x. Recuerdan, si usted tiene la función f de x igual a 1 entre x, por ejemplo, buscamos una función f mayúscula tal que su derivada sea justamente 1 entre x. Y esto lo hacemos tomando f de x como f mayúscula, tomándola como la integral de 1 a x de la función 1 entre t de t. Sí, eso es lo que hacemos. Y así básicamente usted se ahorra el problema de estar pensando quién es esa función, y ya el significado geométrico de esta función es una especie de área parcial en el intervalo de 1 a x. Esa es la principal ventaja de este proceso. Definimos una nueva función que en principio le llamamos la función L de x, que más tarde diríamos que por las propiedades que cumple, esta función le llamamos la función logaritmo natural. Bueno, aquí tenemos la función 1 entre t, definida, o más bien calculando su área, el área bajo la curva en el intervalo de 1 hasta x, y eso es justamente lo que está devolviendo esta función, la integral de 1 a x, de 1 entre t, diferencial de t. Y aquí una definición más que interesante, diría yo, es cómo se define, por ejemplo, el número e, o el número de Euler, no sé cómo ustedes lo conocen en la literatura. Aparece más bien como aquel único número para el cual esta región o el valor de esta área vale 1. Y me parece que con lo que nos habíamos quedado es, una vez ya hemos definido la función ln de x, es decir, el logaritmo, que podríamos manejarlo, podríamos considerarlo de esta manera, de 1 a x, 1 entre t, diferencial de t, y acá recuerden, x es positivo. Quizás como un elemento adicional para cuando ya se define lo que es el logaritmo de la variable o de cualquier función, un problema natural que resulta es cómo derivar expresiones o funciones de este tipo. Y, por ejemplo, y igual x a la x. Si hacen un recordatorio, si hacemos un recordatorio rápido, por ejemplo, para la función f de x igual a x a la n, cuando nosotros calculábamos o definimos la derivada, no sé si lo recuerdan, pero en su momento yo hice insistencia en que el n en principio lo estábamos considerando en los racionales.
Sí, en principio lo recordábamos o lo definíamos en los racionales, no, más bien lo pedí en principio en los naturales, no sé si lo recuerdan, lo pedí en los naturales y así definíamos o deducimos más bien la regla de la derivada para una función de este tipo, que en palabras lo que hacíamos era literal bajar el exponente, restar 1 al exponente y pues eso, ¿no? Esta misma idea se puede extender teniendo el cuidado si ahora el n está en los racionales. La regla también sigue siendo cierta, salvo ahí las consideraciones y aquí que no tener, por ejemplo, expresiones como 0 a la 0 y tener cuidado de no caer en alguna indeterminación. El punto es que el n puede ser una potencia racional, pero ¿qué pasaba? Si se fijan, eso no se discutió. No recuerdo si asigné la pregunta como ejercicio. ¿Qué pasaba si x, si n es un número irracional? Si n es un número irracional, por ejemplo, ¿qué pasa si n es un número irracional? ¿Qué se les ocurra en este momento? ¿Algún número irracional de su preferencia? ¿Ninguno? ¿Qué tal si, por ejemplo, n es pi? Sigue siendo válida esa regla, porque la propiedad decía que sigue siendo válida si, si n es racional, pero no lo dijimos para el caso irracional. Si hacemos la analogía, técnicamente debería de ser pi por x a la pi menos 1. Debería de pasar esto. ¿Es cierto? ¿Sí o no? ¿O qué creen ustedes? ¿Cuál es el problema de que el exponente sea irracional? Más bien, ¿cuál es el problema que el exponente sea irracional? Si se fijan, no hablamos de una regla para una expresión de este tipo. No lo mencionamos, pero si nos vamos a la definición de la derivada, por ejemplo, para la función f de x igual a x a la pi, su derivada sería, utilizando la definición, un límite cuando una variable auxiliar h se acerca a 0 de x más h a la pi menos x a la pi entre h. ¿Recuerdan cómo calcular la derivada? Más bien, ¿cómo calcular la derivada por la definición cuando la potencia es natural y también es racional? Si la potencia es natural, factorizan sin problema, desarrollan el binomio sin problemas, racionalizan en el caso que la potencia sea una potencia racional, multiplicando por el conjugado, qué sé yo, algo por el estilo. Pero, ¿qué es o qué significa? ¿O qué significa este binomio x más h a la pi? O sea, ¿qué es o qué significa este binomio? Eso es lo que dificulta, al menos en principio, decir que la regla para la derivada de una función de esta forma es esta expresión. ¿Están de acuerdo que esta regla es correcta? Es bajo el exponente y ya calculé la derivada de esa expresión. ¿Qué opinan? ¿Qué creen?
A lo mejor doy un par de minutos para que lo piensen un poco y a lo mejor alguien quiera dar su opinión. Insisto, si el n es natural, no hay problema, pueden factorizar como diferencia de potencias enésimas. Si la potencia es racional, pueden quitarse de encima también la potencia racional, multiplicando por, aunque no es tan fácil, no es tan trivial ya para sí n en general o una potencia racional en general, pero todavía es algebraicamente accesible. Pero si la potencia es irracional, el problema es que este binomio no lo podemos desarrollar, ¿no? Así como estamos acostumbrados, porque si la potencia aquí es irracional, pues, ¿cómo desarrollar este binomio? Entonces el problema realmente es que la potencia que tenemos aquí no nos permite separar, ¿no? Como usualmente lo haríamos si el n es natural o racional. Lo mejor es considerar esta función, por ejemplo, del tipo x a la pi como una función un poquito más general, funcione de la forma, teniendo las consideraciones del dominio, claro está, funcione de la forma g de x, una función elevada a otra función. Y en ese caso, con la ayuda de la función logaritmo, podemos literal bajar la potencia y luego derivar haciendo uso de las propiedades del logaritmo. Vean que si se hace eso, si se hace, creo, a ver, sí, voy a bajar un poquito acá. Si hacemos eso acá en la función x a la x, tenemos una aplicación directa del logaritmo. Nos queda el logaritmo de x a la x, y por las propiedades que vimos en la sesión previa, podemos bajar el logaritmo. Tenemos esta expresión. Y ahora aquí ya podemos derivar implícitamente. Derivar. Recuerden, la derivada acá la encontramos como 1 entre lo que recibe el logaritmo multiplicado por la derivada de lo que recibe el logaritmo, y del lado derecho podemos derivar como un producto y la derivada del logaritmo pues también por definición se construyó que fuera 1 entre x justamente. Esto es logaritmo de x más 1, ¿no? Tenemos y' sobre y. Y ahora, esto implicaría que y', que es igual, y' es y por el logaritmo más 1. Pero y era justamente x a la x. Y esta misma idea nos permite justificar el por qué más bien la derivada de una función de este tipo con potencia irracional, pues básicamente podemos hacer lo mismo como cuando derivamos una potencia. Comprueben, por favor, que en efecto da lo mismo. Por ejemplo,
si X, si es la función de hace un rato que les decía X a la pi, ocupando esta regla, ¿cómo les queda la derivada? ¿Cómo les queda la derivada? Si se fijan, es la misma función. Eso está bien. Es la misma función. ¿Por qué cosa? ¿Por el logaritmo de quién? O lo hacemos el proceso completo nuevamente para esta función. ¿Cómo quedaría? El logaritmo de y igual a pi por el logaritmo de x. Sí, ¿verdad? Y luego nos queda 1 entre y por y' igual a pi por 1 entre x. Entonces y', esto es pi por y sobre x. Pero y era justamente x a la pi. Da lo mismo aparentemente, ¿no? O sea, x a la pi menos 1. Entonces, la regla pues sí era cierta después de todo, pero el problema es que generalizarlo, es decir, sí era cierta la regla, pero no es cierta por la regla de la potencia. Me explico, eso es diferente, ¿no? Porque la regla de la potencia estaba restringida justamente para los racionales y el argumento con la definición pues no llegábamos a ningún lugar. ¿De acuerdo? Así que sí es cierto, pero no es por la regla de la potencia, para que lo tengan en cuenta. Una vez hemos definido la función exponencial, la función inversa, perdón, la función logaritmo, su función inversa, decíamos, es la función exponencial, pero les prometí que les iba a dar otra definición, porque si les doy así nada más la definición, pues no tiene diferencia la forma que a lo mejor se presenta en los cursos de educación media o en los primeros cursos de cálculo tal vez, pero hay una manera más elegante de definir la función exponencial, diría yo, que está dado por un límite, tiene esta forma. Esto es lo mismo que e a la x, como el cálculo de este límite. Particularmente cuando x es 1, este apareció de cierto modo en las sesiones introductorias cuando estudiamos sucesiones. Este límite particularmente es el número de Euler o el número e. Es este, ¿no? Entonces también podemos dar esta definición para el caso de la función exponencial. Y pues así todas las posibles combinaciones. Bien, ya definimos la función exponencial, sus propiedades, también podemos hablar de ellas rápidamente. Al ser la inversa de la función logaritmo, recuerden que una manera de conocer su gráfico es haciendo una reflexión respecto de la recta identidad. Cada punto de la función logaritmo natural lo reflejo respecto del eje, perdón, la recta identidad, y esto me da un punto sobre la función.
exponencial. Algunas propiedades, y de hecho estas afirmaciones que nosotros hacemos o presentamos clásicamente en la formación media o en los cursos de cálculo, en realidad son teoremas, es decir, son afirmaciones que se pueden demostrar rigurosamente con el uso de la definición o las propiedades de los logaritmos. Ahí les quedan los enunciados para que los mediten, los estudien de ahora en adelante. Y quizás aquí lo que hay que resaltar más bien es esta idea de lo que significa un logaritmo, el logaritmo de un número en general, es decir, para esta relación que se obtiene justamente del hecho de que el logaritmo y la exponencial pues son funciones inversas, ¿sí? Más bien eso es lo que habría que reflexionar acá en esta parte. Y como es una función, su derivada, pues también podemos preguntar quién es la derivada de la función exponencial, y una manera de justificarlo es justamente con la definición acá de lo que significa que sea la inversa de la función logaritmo, que es lo que tenemos esta relación. Y acá despegamos o desprendemos directamente lo que es la derivada de la función exponencial. Es ella misma, pues, la derivada de la función exponencial. Si recuerdan, con la derivada estábamos midiendo qué tanto cambiaba, o de cierto modo estábamos obteniendo la variación promedio de la función en algún intervalo de definición. En el caso de la función exponencial, como esta función es así como está definida, es creciente y lo hace tan rápidamente que lo que dice acá lo que dice acá el teorema es que básicamente esa variación que se tiene en algún intervalo pues no la percibimos, o eso es básicamente lo que significa que su derivada pues sea ella misma. No lo percibimos, es decir, esa variación promedio que tiene de cambio que tiene la función exponencial no la vamos a percibir porque simplemente crece tan rápido que no lo vamos a notar. Bien, una vez ya vimos las funciones hasta este momento, yo diría quizás básicas, como la función logaritmo, su inversa, la función exponencial. Las trigonométricas también quizás entran en esta parte importante de funciones, pero creo que son, aparte, también son trascendentes, o así es el nombre que reciben, pero como que estamos más acostumbrados o verlas más naturales a estas funciones, ¿no? Pero son del mismo tipo de funciones. Una vez teniendo estas definición de funciones, podemos ya pasar al problema de el cálculo de antiderivadas de una función. Y como les dije hace un rato, básicamente hay dos técnicas. La técnica de sustitución, que viene a ser como el análogo a la regla de la cadena para derivadas, y el proceso de integración por partes, que es quizás el más general, o la forma más cercana a integrar un producto, es lo que me gusta llamarla. Y todas las demás pues son adecuaciones, sustituciones, manipulaciones algebraicas,
reexpresiones de las funciones, pero así completamente independientes, pues solamente dos. Si se fijan, para el caso de la integración por sustitución, nosotros básicamente en la integral debemos de ubicar quién es la composición o buscar una composición, identificar quién es la función de adentro y luego identificar quién es la diferencial de esa función en la integral. Si nosotros logramos identificar eso, pues podemos dar fácilmente quién es la antiderivada. Por eso el nombre de sustitución, porque justamente la sustitución es esa función interna o esa función que se ha evaluado en la función f mayúscula. Por ejemplo, en esta función de acá, si se fijan, si consideran, por ejemplo, la función f de x como x cuadrado y toman la función u de x como la función 2x más 1, su diferencial es 2 de x. La expresión la expresión 2x más 1, si lo quieren ver como una composición, pueden verlo como la composición de la función f evaluada en u de x, y acá el de x pueden verlo como 2 veces, como un medio, el diferencial de la nueva variable. Si usted logra identificar quién es la función interna o la función que justamente resulta de la composición de estas dos funciones, pues tiene ya una parte del problema. Y es básicamente en lo que consiste la técnica de sustitución: identificar quién es la composición. Usted busca la función interna, a esa llama por la letra que le parezca, u si quieren, o la que quieran, y eso les va a permitir, en teoría, evaluar una integral más sencilla. Vean, en este caso, la función que resulta de evaluar es muchísimo más sencilla, es una potencia natural, u cuadrado. Su antiderivada pues es u cubo sobre 3. Habíamos dicho que la integral también es un operador lineal, un medio de cierto modo lo estoy ignorando acá, en el paso previo lo estoy ignorando, saco la constante y nada más me quedo con el u al cubo entre 3, y luego lo que hago es volver a la variable original. Es lo que hago, volver a la variable original. Sencillo, ya vimos el 50%, no, mentira, ya vimos un buen porcentaje de integrales que se pueden calcular fácilmente si ustedes logran identificar quién es la composición. Hay otras integrales que, como les decía, ustedes pueden buscar un cambio de variable, una sustitución idónea que les permita evaluar la integral. En el caso de funciones trigonométricas, puede utilizar todo el arsenal clásico de identidades trigonométricas, deducir sus propias identidades, sustituirlas y ver qué pasa, ¿no? A ver, para esta integral les doy un par de minutos o 5 minutos para que piensen en un cambio y me digan
si encontraron un cambio que los lleve a una expresión más sencilla, o si se les ocurre, por ejemplo, alguna identidad que les permita evaluar esa integral. Yo les sugeriría que piensen en un cambio de variable. A veces no es obvio la composición, este es uno de esos, pero ese es otro tema interesante en este cálculo de las integrales, como por ejemplo, cuál sería el cambio idóneo o el cambio que me funciona para determinar una integral. Son las 5:41, 5:45. Pregunto nuevamente si alguien tiene alguna propuesta de cambio para esta integral. ¿Les parece? Hola, Gustavo. Creo que es 1 menos coseno cuadrado es seno cuadrado. Es al revés. 1 menos coseno cuadrado es seno cuadrado. Si haces ese cambio, lo que va a pasar, ya que lo escribiste, gracias por cierto, si haces ese cambio, lo que va a pasar es que tu integral se va a convertir en la siguiente expresión: 1 menos coseno cuadrado más 1. Y está bien, pueden probar, ¿no? El punto Tal vez es, podríamos convertir la seno cuadrado de x, convertir seno a u y dejarlo como u al cuadrado más 1. Y ahí ya ajá, es de aplicar una propiedad de integración. muy bien, pues eso podría funcionar, ¿no? A ver, pero o sea, lo que yo quiero que vean es que tienen el seno cuadrado. Una identidad natural podría ser pasar alguna relación con el coseno, qué sé yo. Pero aquí, si se fijan, la integral sigue teniendo el mismo nivel de dificultad. Muy bien. Gracias, José. Allí comenta algo de un cambio que se llama sustitución por Weierstrass. Sí, esa es una opción, pero de hecho pueden como agregar aquí como ejercicio. eh, Después voy a hablar del cambio por sustitución Weierstrass, pero luego, si da tiempo, lo alcanzamos si lo alcanzamos a ver, podríamos plantear, y ustedes por sí mismo o la otra semana podemos ver qué pasa con ese cambio que menciona justamente. Esa sería una opción. Pueden intentar ver qué pasa por sustitución Weierstrass. Y me cuentan, o sea, a qué llegan, o sea, si ese cambio les funcionó o no les funcionó. No les voy a decir todavía, pero lo mejor es que si lo hacen, se den cuenta por ustedes mismos si ese cambio es buena idea o no es buena idea. Y vamos a ver el tipo específico de funciones donde ese cambio es conveniente. Y luego de eso, de que hagan las cuentas, ustedes me van a dar la razón si lo es o no lo es. ¿De acuerdo? Bien, yo creo que podemos ver así rápidamente cuál fue el cambio. Aquí el cambio que funciona o es el idóneo es este de acá. Hacer u igual tangente, ¿sí? Hacer u igual tangente. Aquí un buen ejercicio también para ustedes sería responder. Aquí un ejercicio sería, ¿por qué funciona este cambio?
ejercicio. ¿No les ha pasado que a veces sus estudiantes preguntan cómo se me va a ocurrir ese cambio? ¿O ya les han hecho ese comentario alguna vez? ¿Por qué el cambio? ¿Por qué el cambio? O mejor dicho, ¿por qué funciona? ¿O por qué funciona? Y ojo, no es el cambio que uno utiliza por sustitución Weierstrass. Ya, si da tiempo lo vamos a ver este día, al menos introducirlo y ver un ejemplo. No es ese cambio, pero sí les adelanto que está de cierto modo relacionado. Vean, si ustedes hacen este cambio, el seno cuadrado igual a la tangente cuadrada, pueden comprobar que esto, bueno, más bien, este es el cambio, o igual tangente del ángulo, al obtener la diferencial de esta función, la derivada en la tangente es secante cuadrado del ángulo, diferencial de θ, y creo que le cambié variable aquí y no me di cuenta. Si aquí es x, es θ de θ. Es así la integral. Luego aquí lo... No, olvídenlo, estaba bien. Creo que más bien aquí debería de ser x igual a tangente de θ. Ese debería ser el cambio. Pero bueno, ya enredé aquí la notación. Después les mando la presentación corregida. Lo que quiero que vean es que este cambio funciona. Perdón, aquí como dije ya enredé las letras. Aquí debe ser tangente de x, lo siento. Entonces aquí todo esto lo cambian a x para que esté en concordancia con la variable x. Y si no, creo que lo más fácil es, sí, estaba bien, dejarlo θ aquí. Creo que será lo mejor. Bien, comprueben que esta identidad es verdadera, que el seno cuadrado pues justamente es esta expresión, y la integral 1 entre el seno cuadrado más 1, diferencial del ángulo, se puede escribir así. Esta expresión, para los que conocen la técnica de sustitución Weierstrass, les parecerá conocida, muy conocida, porque es muy parecido. Y vean la integral a la integral que se reduce, o que la reduce este cambio. Hay aquí quizás vamos a hacer uso de ahora en adelante, que en general la integral de u cuadrado más 1, diferencial de u, esta es una tangente inversa, o la tangente inversa de la variable, que es lo que hemos utilizado aquí. Es el arco tangente de la variable al cuadrado, multiplicado por, creo que aquí me faltó un 2. Bueno, pero ahí lo revisan. Entonces vean el cambio, parece así un cambio como muy arbitrario, muy rebuscado, pero que funciona, ¿no? Pero que funciona. ¿Está bien? Luego, ahora sí, un ejercicio para ustedes. Solo a forma para ver si el ejemplo anterior, por lo menos la idea del cambio, les queda clara. ¿Qué cambio harían aquí? ¿Qué cambio? ¿Qué cambio me conviene? Si en el caso del seno el cambio conveniente era u igual tangente, ¿qué cambio creen ustedes que conviene? ¿Qué cambio conviene? A ver, un par de minutos para que lo piensen.
Repito, en la integral anterior el cambio fue u igual tangente y la integral estaba en función del seno. ¿Y aquí? ¿Qué cambio creen ustedes? ¿Qué cambio conviene? ¿Alguna idea? ¿Propuesta? Ninguna. Muy bien. Gracias, Francisco. Justamente pueden hacer U, es la sugerencia, hagan U igual a la cotangente del ángulo. Y luego verifiquen que hay una relación similar a la del coseno cuadrado, parecida a la del seno cuadrado. Luego hay que ver que justamente coseno cuadrado se puede escribir como cotangente cuadrado del ángulo entre 1 más cotangente cuadrado del ángulo. Bueno, comprueben si esto es cierto. Y creo que sí, pero revisen. Y les quiero ese ejercicio para que practiquen ustedes por su cuenta. Otra integral. 2 minutos para que piensen un cambio o una sustitución, qué sé yo. Y vean que si les conviene o no. Muy bien, antes de irnos a receso, veamos qué era lo que es conveniente en esta integral. ¿Seguro nadie tiene alguna idea de momento? Así no le quito la emoción de saber si iba por buen camino o no. ¿Seguros? Y sigamos. Bien, aquí en lugar del cambio, opté por hacer una sustitución, más bien, hacer un arreglo de la expresión. Recuerden que el seno cuadrado era 1 menos coseno cuadrado, o se puede escribir así. Y esto es 1 menos coseno cuadrado, 1 más 1, nos queda este 2, menos coseno cuadrado. Y ya aquí sí convenía hacer un cambio. El cambio era u igual coseno del ángulo. El diferencial, vean, casualmente queda en el numerador. Es justamente la expresión que está en el numerador. Y lo que tenemos aquí, perdón, aquí cuando se hace la compilación, aquí debe de ser el arco seno de u sobre raíz de u. Cuando lo compilé, el programa no me reconoció el símbolo. Y aquí debe ser arco seno de u sobre raíz de 2. Bueno, aquí ya está la expresión correcta. Y de hecho, pero
está mal. Debería de ser 1 entre raíz de 2. Arco coseno de, ahí lo escribí mal, debe de ser así, y lo corrigen. Luego les comparto la presentación corregida. Muy bien, son las 6 de la tarde, yo creo que podemos hacer una pausa en este momento. Volvemos a las 6 con 10 minutos. Y quizás no voy a alcanzar a dar lo de todo lo que tenía previsto, pero por lo menos ya se llevan algunas ideas generales. De acuerdo, volvemos en 10 minutos. Hola, muy bien. Vamos a continuar. En esta parte de la sesión, el objetivo es cubrir la otra técnica de integración, o más bien el proceso de integración por partes. Les decía que esta técnica básicamente es como la manera más cercana o la forma más cercana a integrar un producto de funciones, pero son productos bien específicos, ya que como no hay una especie de fórmula o expresión que genere la integral de un producto de funciones, el proceso de integración por partes viene a ser como esa herramienta para integrar productos, sobre todo de funciones, este tipo de funciones que han aparecido, que definimos como una integral, el logaritmo, su inversa, la función exponencial, productos de trigonométricas, trigonométricas inversas, entre otras, todas las combinaciones posibles que a ustedes se les puedan que se les pueda ocurrir. Les decía, es la forma más cercana a integrar un producto. Es como lo más cercano a integrar un producto, pero no es un producto como tal el que vamos a obtener aquí como resultado. Y para tenerlo en cuenta, y aunque sea tentador escribirlo, pues esto ni por cerca. La integral de un producto siempre es diferente al producto de integrales, a menos en este contexto. ¿Qué significa el proceso de integrar por parte? Algunas afirmaciones, ya las mencionaba. Si queremos buscar una analogía al proceso de la derivación, podríamos pensarlo también como el análogo a la derivada de un producto. Es la regla más cercana a integrar un producto, pero además estos productos son bien específicos, sobre todo para poder aplicar el proceso que vamos a ver, que es el proceso de integración por parte. Para el proceso, lo que necesitamos son básicamente dos funciones que en principio vamos a pedir que sean funciones derivables, una función u, una función v, y si recordamos la forma en cómo se deriva un producto, podemos escribirlo de esta manera: la derivada de la primera función por la segunda más la primera por la derivada de la segunda. De aquí despejamos esta expresión, se despeja y obtenemos esta relación que tenemos acá. Y ahora, si se fijan, podemos escribir una expresión para la función u, el diferencial de la función v. Piensen como que hemos multiplicado básicamente por el diferencial de x o integrado respecto de x acá, ¿no? En esta expresión, obteniendo una versión simplificada de lo que es la
la integral del lado izquierdo, que por cuestiones de simplicidad, ya en la práctica nosotros escribimos simplemente, recuerden, estos son el producto de dos funciones, la integral de una función u por el diferencial de una función que sigue siendo una función que depende de x, diferencial de x. Esto es lo que tenemos del lado izquierdo, y del lado derecho está el producto de las funciones menos la otra función por el diferencial de la primera función. Por cuestiones de simplicidad o un recurso para que sea fácil de recordar, lo escribimos de esta manera: u por b menos la integral de b por el diferencial de la otra variable. ¿De acuerdo? Sé que hay por ahí varias frases o recursos para recordar la fórmula. Yo no lo recomiendo debido a que se pierde la idea de qué es lo que está integrando o qué es lo que está haciendo realmente. Recuerden, no es que esté integrando respecto de u. La integral sigue siendo una expresión que está dependiendo de x o de la variable x en todo caso. ¿De acuerdo? Bien, veamos algunos casos concretos de esta manera de integrar productos o de esta forma de integrar productos. Tenemos aquí una función algebraica, la función x, su producto acá. Más bien, podríamos escribir la x, e a la ax de x. Este podría ser la función u de x, y el resto podría ser la función de b, es decir, b' de x diferencial de x. O al revés, podría ser que si yo hago el cambio aquí de orden de las funciones que se estén multiplicando, podría ser que esta sea la u de x y el resto sea el diferencial de la otra variable, digamos b' de x, diferencial de x. Acá la primera pregunta que uno se hace es a quién hacer, una vez se ha identificado el producto, a quién hacer o llamar la variable u. ¿Qué es lo que más conviene? ¿Hacer u igual a x o u a la otra expresión? Yo usualmente lo que hago es pedirles a mis estudiantes que hagan pues las dos formas y que ellos juzguen, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si hacemos u igual e a la x? Creo que... aquí está. ¿Qué pasa si hacemos u igual a e a la ax? ¿Qué pasa si hacemos este cambio? De b deberá ser el resto, ¿no? Entonces, la integral por la integral simplificada, básicamente, tiene la forma u por b menos la integral de b por el diferencial de u. Es decir, yo necesito conocer quién es el diferencial de mi nueva variable, y también necesito quién es la función b. El de u es sencillo, ¿no? El diferencial de u viene a ser la misma exponencial por a, diferencial de x, y la función b vendría a ser la función x cuadrado sobre 2. Si utilizamos estas cuentas, nos queda u, que era
e a la x por b x cuadrado sobre 2 menos la integral de x cuadrado sobre 2 diferencial de u, que sería e por a la x de x. Y ahora yo les pregunto a ustedes, aquí tengo una constante que la puedo sacar, la constante a sobre 2 puede salir de esta integral. Yo les pregunto a ustedes, vuelve a quedar una integral. Yo les pregunto, ¿esta integral es más fácil o más sencilla que la original? Esa integral que he marcado, ¿es más fácil o más difícil? ¿Es más fácil o más difícil la integral que he marcado? Se va haciendo más compleja. Sí, exacto, es más difícil, ¿no? Porque la potencia, si se fijan, del x en lugar de disminuir o de desaparecer, de hecho va aumentando. Esta integral es más difícil. No, no es que no funcione el método, sino que más bien hay que ver, o una de las primeras dificultades del método es decidir quién es el cambio idóneo, ¿no? Si volvemos acá y ahora hacemos la otra opción, es decir, u igual a x, la diferencial de u es igual a diferencial de x, y ahora el diferencial de b es e a la x diferencial de x, significa que b es la integral de esta expresión y nos queda así. Bueno, aquí habría que tener cuidado que ya no se anule, ¿no? Y luego nos queda u por b menos la integral de b por du, x e a la ax sobre a menos la integral de e a la x sobre a diferencial de x, y esa sí que es más sencilla. Esa sí que es más sencilla porque el a puede salir y simplemente busco una función cuya derivada coincida con e a la ax, y esa justamente es e a la ax sobre a. Eso significa que esto nos queda como menos 1 entre a cuadrado e a la ax más la famosa constante, y eso logra dar el valor de esa integral. Si tenemos en general el producto de una algebraica y una exponencial, al parecer si hago u a la exponencial, el de b por fuerza es la potencia de la algebraica o la algebraica, y esa tengo que integrarla. Eso va a hacer que la integral resultante o la nueva integral resultante tenga una mayor potencia, es decir, va a ser una función más difícil de integral. Conclusión, si hay productos de algebraicas con exponenciales, lo mejor es hacer u a la función algebraica, porque esto me va a generar una función más fácil de integrar. ¿De acuerdo? Veamos otro ejemplo. Acá involucro una función algebraica con la función logaritmo, que es una de las nuevas funciones que definimos previamente. Y otra vez, ¿no? ¿Qué pasa si hacemos... Aquí hay dos opciones siempre, ¿no? Hacer... Veamos, alguien comentó... Bueno, sí, gracias. Justamente hay un recurso, ahí Susana lo comentó, José también, como para decidir el orden de las
el orden de la jerarquía, de cómo hacer el cambio, ¿no? Justamente en lo que acabamos de ver, la algebraica tiene jerarquía o mayor jerarquía frente a la exponencial. Pero ¿qué pasa con una exponencial y una función logarítmica? Lo mejor es que ustedes se convenzan por sí solos. ¿Qué pasa si hacen u igual a x por un lado? Y por el otro, ¿qué pasa si hacen u igual al logaritmo de ax? Si hacen esto, el diferencial de v es x de x. Y acá, veamos qué pasa. Así rápidamente, si u es x, el de b aquí es logaritmo de ax de x. Y aquí estoy en problemas ya. Desde aquí estoy en problemas ya porque necesito conocer la derivada de... Más bien, necesito conocer quién es la integral del logaritmo. Y esa en principio tampoco es tan inmediata, ¿no? Dice, aquí necesito conocer quién es b. B va a tener esta forma. Y en cambio del otro lado, el diferencial de u es sencillo. Uno entre, bueno, siempre y cuando aquí sí lo especifiqué, a es positivo. Eso me evita división por 0 y que el logaritmo acá tenga o reciba un número negativo por a. Lo voy a escribir así. El diferencial de u es 1 entre x, diferencial de x. Y luego, si se fijan, b vale x cuadrado sobre 2. Y cuando aplico la regla, el u por b menos la integral de b por du sería el logaritmo por la x cuadrado sobre 2 menos la integral de x. A ver, quedaría x cuadrado sobre 2 por el diferencial de u, que es 1 entre x, y vean que lo que resulta en la nueva integral es una expresión algebraica, es un medio de x. Como ya no tengo mucho espacio, lo voy a escribir simplemente como un medio de x. Y un medio de x es sencillo de integrar, ¿verdad? Entonces, aquí la moraleja es que la función logaritmo tiene mayor jerarquía que una algebraica. Entonces, vean, en lo que hemos visto, tenemos el producto de una algebraica con una exponencial y luego con una logarítmica. Es decir, la algebraica tiene mayor jerarquía que esta, que la exponencial, pero la logaritmo tiene mayor jerarquía que la algebraica. Entonces aquí ese jueguito de letras se convierte en que el logaritmo mayor jerarquía que la algebraica y la algebraica que la exponencial. ¿De acuerdo? Y ahora, bueno, aquí ya lo comenté. Ahora una algebraica con una trigonométrica inversa o una inversa. Ahí incluyo a las trigonométricas en general. Otra vez,
las dos posibles opciones, yo les sugeriría que siempre motiven o hagan a sus estudiantes que se convenzan ellos a hacer los dos cambios, ¿sí? Primero, ya luego no pierdan de vista lo que mencionaban. Como recurso tienen la listita esta de jerarquía, y late, como menciona Susana y José, pero yo sugeriría que siempre pues, se convenzan por ustedes mismos. Entonces vean, si hacen u igual a x, el problema es que la diferencial de b es una función tangente inversa y esa tiene que, perdón, esa tiene que calcularse integrando y esa se tiene que hacer por partes también. O como que de entrada en la función que estoy buscando integrar, ocupar de integración por partes, como que no. Sí se podría intentar, pero o sea, estamos aquí para no complicarnos mucho. Entonces, veamos qué pasa si hacemos u igual a arco tangente de ax. Si hacemos esto nos queda el diferencial es 1 sobre ax cuadrado, a cuadrado x cuadrado más 1 por la derivada de ax, que es a, diferencial de x. Y por otro lado, el diferencial de b sería x de x, significa que b es x cuadrado sobre 2. La integral se convierte en x cuadrado sobre 2 por arco tangente de ax menos la integral de x cuadrado sobre 2 por a cuadrado x cuadrado más 1, diferencial de x. Y aquí esta integral tampoco que sea tan inmediata, pero se puede hacer de manera elemental. Podemos sacar me avisan si cometo algún error acá. Un medio de la integral de x cuadrado sobre a cuadrado x cuadrado más 1. Si lo que voy a hacer es multiplicar para calcularla, lo que voy a hacer es multiplicar aquí voy a multiplicar por a cuadrado y también voy a dividir por a cuadrado para no alterar la expresión. Y luego voy a trabajar aquí aparte esa integral, la integral de a cuadrado x cuadrado sobre a cuadrado x cuadrado más 1 diferencial de x. Y luego lo que voy a hacer es sumar 1 y restar 1. Y luego divido entre el mismo denominador. Y al hacer eso, esa integral sí se puede calcular eficientemente como la integral de la constante 1 menos esta expresión que va a depender de una tangente inversa. La integral de 1 es x y la integral de esta expresión es, si no me equivoco, es 1 entre a, arco tangente de ax más la constante. Y ya tenemos quién es la integral de esta función. Menos el 1 sobre 2 a cuadrado por x menos 1 entre a
arco tangente de AX más la constante. Ya no me dio el espacio para escribirlo, pero recuerden, aquí hay una constante. Conclusión, si tienen una algebraica con una inversa, la inversa tiene jerarquía. Y si volvemos aquí a nuestro jueguito de palabras, aquí la inversa tiene mayor jerarquía que la algebraica. La logaritmo tenía más jerarquía que la algebraica. Entonces, hay dos posibilidades para la inversa. Que la inversa ahora la ubiquemos aquí o aquí, ¿no? Les dejo ahí que averigüen qué pasa con una inversa y una logarítmica, ¿no? Entonces, y finalmente el producto de trigonométricas con exponenciales, ese da igual el nivel de dificultad, pero se oye mucho más bonito si decimos ilate que ilaet, ¿no? Entonces mejor dejamos así. Luego la H que algunos anteponen acá es como para referirse a las hiperbólicas, pero particularmente en mi caso yo preferiría mejor trabajar las hiperbólicas como las combinación de las exponenciales y mandarlas después, ¿no? Pero es cuestión de gustos, ¿de acuerdo? Entonces, comentarios de las integrales, o más bien las afirmaciones que estábamos haciendo, ¿no? Las integrales que contienen productos de funciones algebraicas con trigonométricas inversas, conviene hacer U o llamar U a la trigonométrica inversa. Trigonométricas inversas, entiéndase aquí por las trigonométricas o las hiperbólicas. Las hiperbólicas en este caso, algunos, como decía, lo pasan al inicio como la de mayor jerarquía. Y de productos de exponenciales con trigonométricas, aquí no hay mucha diferencia. Las dos van a ser difíciles o más difíciles o tendrán su nivel de dificultad similar, pero se ve mejor la frase, se ve mejor esta frase, ¿no? Pero entre estas dos del final, pues la verdad no hay mayor diferencia. Da lo mismo. El nivel de dificultad es el mismo, así que, pero para efectos de tener un orden o recordar esa palabra, pues. Preguntas frecuentes sobre el método o el proceso de integración por partes. ¿Se puede utilizar el método de integración por partes en más de una ocasión? Pues sí, las veces que sean necesarios. Muchas integrales pues se resuelven así, justamente con una expresión recursiva. ¿Se puede calcular la integral de cualquier producto? Pues no, ya vimos que tienen que ser productos muy específicos. Y es posible combinar con otras técnicas, pues si hace falta hacer una sustitución previamente o algún arreglo algebraico previamente, háganlo. Eso puede facilitar mucho las cosas, ¿no? El proceso de integración. ¿De acuerdo? Y ahora sí, yo creo que sí nos va a dar tiempo para hablar de el proceso. Esta es una sustitución, digamos, una sustitución especial, que el objetivo básicamente es cambiar la integral de una expresión racional en las variables seno y coseno de algún ángulo por un cambio especial. Vean, el cambio es este. Este es el cambio que hacemos. U igual a la tangente de la variable entre 2. Como comentario,
particular de cómo surgió la idea de este curso, se los voy a comentar porque me parece interesante la pregunta que me hizo un estudiante. Esto fue el año pasado, en enero del año pasado, enero, febrero del año pasado. Era un curso intensivo de cálculo 2, un curso de 5 semanas, y pues se estaba impartiendo este tema, ¿no? La sustitución Weierstrass. Bueno, presenté el cambio, expliqué más o menos lo que significaba de acá en la figura, lo que significa hacer u igual a esta variable, pero un alumno allá a lo lejos levanta la mano y pregunta, profesor, ¿y por qué ese cambio? ¿Por qué funciona ese cambio? Así, literal. ¿Por qué funciona ese cambio? Previamente yo ya había estado pensando, bueno, ¿y qué digo si alguien pregunta? ¿Qué significa este cambio? ¿Por qué este cambio? En ese momento yo no pude contestar, es decir, no supe qué contestar para dejarlo, por así decirlo, satisfecho al estudiante. Entonces le pedí tiempo para pensar un poco la pregunta y darle una respuesta un tanto más convincente y que también pues se llevara algo. Ya más de un año y todavía no logró responder del todo esa pregunta, y en parte es lo que quiero al final de este curso. En la próxima sesión esperaría ya pues contarles más o menos el origen de lo que significa más bien este cambio y con qué está relacionado. Justamente ese fue como surgió el origen de este curso, y pues también adentrarnos un poquito más a otras áreas de la matemática con temas muy sencillos como son estos cambios de variable en principio. Entonces vean, funciones racionales. Cuando digo racionales, porque es el cociente, es un cociente aquí de dos expresiones algebraicas, pero la expresión algebraica o la expresión aquí tiene la forma f igual a coseno de un ángulo. La función a las cuales tengo interés son funciones de este tipo, f, una función de dos variables, donde las dos variables son el coseno y el seno del ángulo. Pero expresión lineal tanto en el numerador como en el denominador. Es decir, aquí expresión lineal entre otra expresión lineal. O sea, funciones de este tipo. Para funciones de este tipo, este cambio funciona muy bien. Y si se fijan, en el de hace un rato, la integral que apareció previamente, que alguien comentó que se podía utilizar este cambio, se recuerda que les dije que sí, podía ser ¿no? El problema es que esta expresión que está acá no es, así como está, no es lineal. O sea, así como está, no es lineal, no conviene. Se puede linealizar, eso sí, y allí sí pueden utilizar el cambio. Pero ya conforme van aumentando las potencias, es mucho más difícil linealizar la función trigonométrica, y el cambio se vuelve bastante engorroso. Pero se puede. Pero en principio las integrales que sí resultan casi que de forma natural, pues son expresiones lineales. El cambio es este, y el objetivo es encontrar expresiones para el seno y el coseno en función de esta nueva variable, que es lo que vamos a hacer en la siguiente lámina, o es lo que hacemos en la siguiente lámina. Si se fijan, encontramos expresiones para el coseno, expresiones para el seno, perdón. Aquí está. Y también encontramos expresiones para siempre se mancha todo. Permítanme, voy a ver cómo arreglo esto.
Bueno, no sé qué pasó aquí. Ahí está. Expresiones para el seno en la nueva variable y para el coseno en la nueva variable. En la nueva variable u. Y la ventaja de esta nueva variable es que lo que era una expresión trigonométrica racional ahora se convierte en una expresión que sigue siendo racional, pero ya no aparecen términos o funciones trigonométricas. Vean, si no me he equivocado en las cuentas, vean la forma de la expresión, cómo se convirtió y cómo queda ya con el diferencial. Es otra expresión que hay que encontrar. Aquí está. O sea, se cambia el seno, el coseno de la variable anterior por las expresiones equivalentes en la nueva variable. Lo mismo sucede con el diferencial y luego se mezclan o se unen todos los ingredientes acá de las expresiones para el seno y el coseno y vean la integral las expresiones que resultan. O la integral que resulta es mucho más sencilla. La integral de expresiones puramente racionales. Aquí está implícito un método de una técnica de integración, que es el de las fracciones parciales, o la técnica de las fracciones parciales, pero realmente es un ajuste algebraico aquí de la expresión 1 entre 2u cuadrado más 3u menos 2. Es un ajuste y eso permite calcular la integral, por eso que no lo retomamos acá. Pero si les interesa, igual puedo cargarles en la carpeta un material con otras técnicas más bien, con las otras variantes de las técnicas de integración, la sustitución trigonométrica, que sigue siendo integración por sustitución, o el de las fracciones parciales y todas las variantes. Este, si se fijan, es una sustitución muy especial. Algunos lo describen como la sustitución, así como una sustitución espectacular, esta sustitución de Weierstrass. Spivak, me parece que es el de esa descripción. Y si la expresión es lineal, pues ya tenemos una integral eficiente. Tenemos por acá otro ejemplo. Acá, si se fijan, de hecho, con este cambio con esta sustitución, es posible evaluar integrales de la forma, o la integral del coseno, 1 entre el coseno, por ejemplo, que para el caso del coseno hay una manera para hacerlo por sustitución, o lo que es lo mismo, la integral de la secante. También pueden calcular la integral de 1 entre el seno, o lo que es lo mismo, la integral del coseno, de la cosecante. Si se fijan, para estas no dimos antiderivada en su momento, pero las pueden calcular con este cambio, que es justamente como muy eficiente y general. En la sesión del próximo viernes, que es la última, por cierto, trataré de dar como un panorama del por qué funciona esta técnica de integración, y más bien hacer algunas conexiones con lo que se conoce como integrales elípticas o funciones elípticas. Así que por hoy yo creo que esto es lo que les tenía preparado. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Motivarles además que para la sesión del próximo viernes, pues no se la pierdan, porque justamente es
es la sesión de cierre y es justamente donde pretendo que el objetivo de este curso pues sea presentado, ¿no? Que es para qué sirve este cambio de variable o esta técnica de integración. Así que no sé si hay preguntas, comentarios. Si no, pues quedamos hasta acá. No sé si hay comentarios, preguntas. Si no, pues no lo olviden. El próximo viernes el objetivo será hablar de lo que significa este cambio de variable y su conexión con otras ramas de la matemática. Así que, gracias.